Uno de los mayores miedos del ser humano es morir. Ahora, ¿te imaginas que por tus acciones te privaran de lo más valioso que tienes? La vida. Aunque en varios lugares la pena de muerte se percibe como una práctica arcaica, aún hay muchos países donde sigue vigente como forma de castigo. Como dato curioso, la última ejecución que se llevó a cabo en Francia mediante la guillotina se realizó en 1977. El condenado fue un inmigrante tunecino culpable de horribles crímenes en contra de su exnovia. Pero, en caso de que esta fecha te resulte muy cercana, déjame decirte que en Estados Unidos, la silla eléctrica sigue utilizándose en estados como Alabama, Florida, Carolina del Sur, Tennessee y Kentucky. Y hoy en día, muchas personas en esos estados están a la espera de la pena capital desde hace décadas. Aunque, fuera de esos estados, la inyección letal es el método más común. Recientemente, han probado un nuevo método, la asfixia por nitrógeno. Pero, Estados Unidos no es el único país que utiliza la pena capital, y está lejos de ser el que más la aplica. Países desarrollados e idealizados como Japón no solo mantienen esta práctica, sino que el método que utilizan es más rudimentario que lo que muchos pensarían. En Japón, los condenados son colocados sobre una trampilla con una soga al cuello. Están en una habitación con un vidrio unidireccional, donde de un lado parece un espejo y del otro es transparente. Pero cuando llega el momento, dos operarios activan el mecanismo que suelta la trampilla, dejando al condenado caer al vacío, colgando del cuello. Todo mientras del otro lado del cristal, los familiares y amigos de la víctima observan atentamente cómo es que el acusado llega a su final. China también se destaca por aplicar la pena de muerte. En el país más poblado del mundo, la pena máxima se ejecuta por inyección, o bien con un certero y único disparo. En ese país, los crímenes que merecen esta condena van desde el homicidio hasta el tráfico de drogas. China es de hecho el país con más ejecuciones en el mundo, seguido de Irán, Arabia Saudita y Pakistán, donde los delitos como actos homosexuales, adulterio y blasfemia son castigados con la muerte. ¿Te imaginas si esas leyes se aplicaran en México? Pero en caso de que lo anterior te haya resultado impactante, probablemente no sabías que la pena de muerte fue abolida en México en 2005, y la última ejecución legal de un civil en el país fue en 1957, en el estado de Sonora. Sin embargo, en el contexto militar, la historia fue diferente. En 1961 se registró la última ejecución en el ámbito militar, y aunque para 1975 ya casi todos los estados de México habían abolido la pena capital, a nivel federal, no fue, como te comentaba, hasta el 9 de diciembre de 2005 que esta práctica quedó oficialmente prohibida en todo México. Esto con la reforma al artículo 22 de la Constitución. Y si te estás preguntando por las ejecuciones de civiles que en años recientes han sido adjudicadas a fuerzas de seguridad, como policía o el ejército, estas no cuentan como pena capital, ya que en México es ilegal, por lo que simplemente estos casos son considerados como homicidio, o en otros casos como crimen de Estado. Otro aspecto interesante sobre la pena de muerte en México es la llamada Ley Fuga, muy popular en los tiempos de Porfirio Díaz. Consiste en que se simulaban las fugas de los prisioneros para tener una excusa para dispararles. Por lo general, esto se daba cuando eran transportados hacia la prisión, y sus custodios les decían que corrieran bajo la promesa de libertad si lograban escapar, pero la verdad es que casi ninguno lo conseguía, o al menos yo no encontré información de alguien que haya sobrevivido. Y en la mayoría de los casos fue una excusa para eliminar a los opositores del régimen porfirista. Curiosamente, años después, este método fue utilizado por los oficiales nazis durante la Segunda Guerra Mundial, pero obviamente no le llamaban ley fuga. Si tú sabes el término que utilizaban los alemanes para llamarle a esto, déjamelo en los comentarios. Pero volviendo al caso de México, en 1933, los 3 culpables del crimen de la casa de Aramberri fueron ejecutados bajo la ley fuga. Además, creo que es un tema que da para mucho porque justo esta semana inauguraron un restaurante de hamburguesas dentro de esa mítica casa. Pero ya, si quieren un video más extenso sobre el tema, háganmelo saber en los comentarios. En las últimas décadas ha habido intentos de volver a legalizar la pena de muerte en México. Incluso, un candidato presidencial lo propuso en las elecciones de 2006, pero a pesar de la insistencia por parte de cierto partido político, parece estar lejos de volverse una realidad.
Si llegaste hasta aquí, gracias por tu tiempo y atención. Si quieres apoyarme para seguir haciendo estos videos, no olvides darle like y dejar un comentario. ¿Conocías estos datos sobre la pena capital? Soy Frank Trejo y esto es Archivos Francos.